La vez anterior nos quedamos, estamos viendo los elementos de la clase, ¿sí? Los elementos de la clase. Y pues bueno, ya ubicamos los atributos y los métodos pues son básicos, ¿verdad? Pero le hemos ido agregando algunos otros elementos, por ejemplo, los métodos get y los métodos set, ¿sí? Bueno, inclusive pues ya los agregamos al diagrama, los métodos set, los métodos get. Y lo último que vimos fue el método toString, si se acuerdan. A ver, el método toString, voy a recuperar el ejercicio. Aplicación triángulo, es este. Bueno, decíamos que el método toString ya viene, es un método que ya existe. Todos los demás nosotros los agregamos, pero el método toString ya existe porque lo tiene por herencia. Todavía no llegamos a herencia, pero lo tiene por herencia. Y la manera de darnos cuenta de que estamos codificando el método correcto es, bueno, tenemos que respetar la firma del método, pero acá debe aparecer la palabra override. Si aparece esa palabra, que inclusive la podemos agregar, la anotación, se le podemos decir que agregue la anotación, esto indica que es un método que ya existía, ya existe por herencia y que trae cierto código, pero si nosotros lo ponemos aquí es porque queremos cambiar ese código, queremos recodificar, ¿sí? Y para que el método toString lo vamos a usar bastante porque es el que nos sirve para representar un objeto como una cadena de caracteres. Y en algunos contextos solito se va a mandar llamar. Por ejemplo, decíamos que en la aplicación nosotros, sin poner el toString, aquí en ningún caso puse el toString de los tres objetos que tenemos ahí, pero en todos lo ejecutó. Bueno, aquí lo ejecuta por el hecho de que estamos concatenando una cadena con otra variable. No importa el tipo de variable que sea, cuando concateno con una cadena, lo va a convertir a cadena y luego los va a pegar. Entonces aquí está mandando, ¿cómo convierte un objeto a cadena? Mandando llamar el método toString, ¿sí? Aquí lo está mandando llamar por efecto de la suma de cadenas, pero acá, por ejemplo, tampoco es necesario ponerlo porque el método println, ya no digo función, el método println, siempre todo lo que le llega lo convierte a cadena. Entonces, si nada más le llegó un objeto de la clase triángulo, pues ese objeto, para mostrarlo, va a ejecutar el toString. Si nosotros no codificamos el toString, lo que va a salir es lo que trae por herencia. Trae el nombre del proyecto, el nombre de la clase y una dirección de memoria, que es lo que salió al principio. Bueno, por cierto, out viene sin un objeto, Bueno, entonces ya vamos a agregar otro elemento. Por cierto, no lo puse aquí en el diagrama. Voy a poner aquí el toString, Aquí va a poner el método toString. Que me regresa pues un string. Ya ven que cuando creamos el objeto aparecieron varios métodos que nosotros no pusimos en la clase. Bueno, esos métodos los trae por herencia. Muy bien, entonces hoy vamos a ver un concepto que en principio va a parecer como tal vez hasta innecesario o como que para qué me va a servir, pero que se usa bastante y sí nos sirve mucho. Bueno, ese es el concepto del constructor, ¿sí? El constructor, que como otros elementos de la clase, pues ya lo hemos usado, el constructor. Nada más que pues no hemos sido conscientes porque no habíamos llegado a esta parte. Bueno, el constructor es un método especial que nos sirve para que se ejecute cuando se cree el objeto. Sí, ese método, cuando se crea el objeto en tiempo de ejecución, lo primero que hace es ejecutar su constructor, el constructor que se haya utilizado para crear el objeto, porque puede haber varios constructores en la misma clase. Entonces, como se ejecuta de inicio cuando se crea el objeto, normalmente se aprovecha para ponerle valores a los atributos, ¿sí? De una forma o de otra. Bueno, entonces hay muchas situaciones. Siempre tenemos que usar el constructor, siempre. Nada más que, pues, no hemos sido conscientes.
Y aparte, nosotros podemos codificar constructores, que es una de las ideas, ¿no? Bueno, entonces, el constructor es un método especial que sirve para inicializar las variables de los atributos cuando es creado un objeto. ¿Cuáles son las características del constructor? Aquí tenemos, son varias características. Se ejecuta el momento en que el objeto es creado. Cuando nosotros creamos un objeto, como lo hicimos acá, por ejemplo aquí estamos creando el objeto teclado, ¿sí? Escáner es la clase, teclado es el objeto. Este es un operador para reservar memoria. Este es el constructor. Este es el método especial para crear el objeto, este es el constructor. El constructor, una de las características que tiene Java es que se llama igual que la clase, ¿sí? Aquí este es el constructor. Por eso nosotros cuando codificamos acá, cuando creamos un objeto, por ejemplo aquí, les decía, este es la clase, este es el objeto, este es el operador que me da memoria y este es el constructor. Por eso aparece en otro color y con paréntesis, porque es el constructor. Bueno, entonces vamos a seguir con las características del constructor. Dice, se ejecuta al momento en que un objeto es creado. Se llama igual que la clase. El constructor se llama igual que la clase. No regresa nada, ni siquiera void. Cuando un método no regresa nada, le ponemos void, como acá. Aquí, en este diagrama, los métodos set no regresan nada, entonces le decimos que regresa un void. Bueno, el constructor ni siquiera regresa void, no regresa nada, ¿sí? O sea, no se le pone void. Pueden existir varios constructores en las clases, siempre y cuando tengan distintos parámetros. Los constructores pueden existir varios. Hay clases que tienen 15 a 20 constructores. Eso quiere decir que hay 15 o 20 alternativas para crear los objetos. Bueno, ¿cuál es el requisito para que puedan existir varios constructores? Como a final de cuentas el constructor es un método, pues es la misma regla que los métodos. Para que existan métodos que se llamen igual en la clase, deben tener parámetros diferentes. Bueno, normalmente los constructores son públicos porque el objetivo del constructor es, cuando se crea el objeto, hacer algo, y normalmente es ponerle datos a los atributos. Si no fuera público no podría crear objetos, pero en ciertos escenarios pudiera haber constructores privados. Bueno, y ahora, yo les he dicho, ya hemos usado constructores, pero por ejemplo para crear mi triángulo, aquí en el ejercicio, pues yo no creé ningún constructor en triángulo. Sin embargo, sí puedo usar un constructor. Y eso es porque Java, si Java revisa el código de la clase al compilar, si no hay ningún constructor explícitamente codificado, Java me agrega uno, que es el de default, el constructor de default, que ese no lleva parámetros. Y lo que hace ese constructor es ponerle valores nulos a los atributos. Entonces, pues hasta ahorita nos ha funcionado porque no hemos creado ningún constructor, pero Java me lo pone por mí. Solo que si yo pongo un constructor cualquiera, Java me quita el que había creado. O sea, Java solo me agrega el constructor solamente cuando no exista ninguno. Si existe cualquier constructor, Java ya no me agrega nada. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahorita es agregar constructores a nuestra clase. Como decía al principio, que mencionaba el concepto del constructor, puede ser que ahorita no le veamos mucha utilidad. Como a otras, a lo mejor a los get no les vemos tanta utilidad, a los set como que sí se les ve más en qué los puede usar. Pero ahorita estamos más bien viendo conceptos que luego pues sí los vamos a estar usando mucho. Ahorita hay que tratar de entenderlos, los mecanismos, y luego ya veremos a través de los ejercicios que sí se justifica que los tengamos que usar. Bueno, entonces vamos a agregar dos constructores por ahí. Normalmente en todas nuestras clases vamos a agregar dos constructores, ¿sí? Me regreso a la clase triángulo y los constructores yo los ubico después de los atributos, aquí, antes de los métodos. Voy a poner aquí constructores.
constructor. ¿Sí? Bueno. Voy a agregar un constructor. Si la idea del constructor es que cuando el objeto se crea, le pase valores a sus atributos, entonces puede ser necesario un constructor que yo le pase los datos que quiero que el objeto tenga cuando se crea. Yo ahorita, nosotros creamos en la aplicación, creamos objetos, el rojo, pero el rojo nació con puros ceros, porque como no tiene constructor definido, pues Java me puso uno en donde cada variable, cada atributo le puso ceros. Y después nosotros le cambiamos los valores de los atributos a través de los métodos set. ¿Sí? Bueno, pero tal vez en algún escenario, que ahorita no voy a justificar, en algún escenario yo necesito crear un objeto, pero ya pasarle los datos que va a tener el objeto. No esperarme a asignárselos por los métodos set. ¿Sí? Entonces voy a poner un constructor para hacer eso. Me voy acá y le digo, los constructores son públicos porque son, a final de cuentas, son métodos, pero no regresa nada, no se le pone ni siquiera void. Aquí, este método tiene un void porque no va a regresar nada. El constructor ni siquiera se le pone void. Obviamente no regresa nada. Bueno, entonces aquí se le pondría public, luego triángulo. Se tiene que llamar igual que la clase. ¿Sí? Entonces, y aquí yo le voy a pasar los tres lados del triángulo. Son tres parámetros de tipo doble, entonces sería doble, lado 1, doble, lado 2 y doble, lado 3. ¿Sí? Bueno, entonces, abrimos el bloque. La intención, estos son parámetros. La intención es que cuando se cree un objeto utilizando ese constructor, tome los parámetros y se los asigne a los atributos, o sea que haga esta asignación. Lado 1 es igual a L1. Lo de la izquierda son atributos, lo de la derecha son los parámetros. Lado 2 es igual a L2. Y lado 3 es igual a L3. ¿Sí? Bueno, este constructor, puesto que tiene parámetros, ahorita en nuestras primeras clases, y como van a tener poquitos atributos, en nuestras primeras clases, pues este constructor, cada atributo que tenga mi clase, le voy a poner un parámetro. Aquí son 3 atributos, entonces le pongo 3 parámetros. Bueno, por lo tanto, le voy a llamar el constructor parametrizado. Parametrizado. ¿Sí? Y vamos a ver qué sucede en la aplicación. No teníamos ningún constructor, pero habíamos podido crear objetos, porque Java me daba un constructor. Pero ahora me voy acá y vamos a ver qué sucede. ¿Qué pasa en cada creación de objeto? Ya me marca error. ¿Sí? ¿Por qué me marca error? Porque Java se dio cuenta que yo ya puse un constructor, ya codifiqué uno y ya no me pone ninguno. Y el que yo había utilizado es el que había puesto Java, el que utilicé, pero Java ya lo quitó. Java nada más lo va a poner cuando no exista ninguno. Entonces, me obliga, para que esto no me marque error, pues me obliga a que yo tenga que agregar ese constructor. Entonces, me voy a ir a la clase triángulo y yo les hablaba de dos constructores que generalmente van a tener nuestras clases. Uno es el parametrizado y el otro va a ser el de default, el que no recibe parámetros, ¿sí? El que quitó Java, ahora lo voy a poner yo, public, triángulo y sin parámetros. Y bueno, este le voy a llamar el constructor de default. O algunos llaman el constructor vacío. Bueno, entonces aquí no tenemos parámetros que asignarle a los atributos. Acá sí, ¿verdad? Que por cierto, bueno, ahorita Entonces aquí yo tengo que ponerle valores arbitrarios, bueno, no tanto arbitrarios, sino valores apropiados para cuando un objeto es creado y no tiene información todavía. Normalmente, pues, si son valores numéricos se pone 0, si son cadenas se ponen cadenas nulas. Entonces aquí le vamos a decir que el lado
Ahora, alguien puede decir, no, yo quiero que cuando se cree un objeto de la clase triángulo, con el constructor de default, que me cree un triángulo de 3 por 4 por 5. Yo quiero que ese sea el... pues aquí le pongo un 3, ¿verdad? Pero vamos a poner que ahorita yo lo voy a poner con puro 0, ¿sí? Lado 2, la 0. Así. Y entonces, como ya puse el constructor por default, ya acá la aplicación lo va a detectar y ya me va a quitar el error. Sí, ya, porque, pero ahora no va a utilizar el constructor que había hecho Java, va a utilizar el que yo estoy agregando. Bueno, aquí les decía que hay una inconsistencia en este constructor, en este. Porque si se acuerdan, nosotros decíamos que los métodos set, que podían filtrar la información, ese es el objetivo de los métodos set, que filtren la información que llega al objeto y que no vaya ahí a ocasionar problemas. Entonces, nosotros decíamos, no queremos que los valores que lleguen, si son negativos, los vamos a cambiar a positivos. Y por eso utilizamos el apps, para que cualquier valor que llegara, positivo o negativo, se quedara en el objeto como positivo. Bueno, entonces, ahí es donde está la inconsistencia. Si yo no hago algo similar aquí, me pasan valores negativos y sí los voy a dejar pasar al objeto. Entonces aquí le voy a decir que no, que también mat, por si me pasan un valor negativo, pues que lo ponga en positivo. Bueno, entonces, vamos a ponerle eso para que sea consistente con lo que hacen los métodos set. En realidad, este constructor parametrizado es lo que hacen los métodos set, pero todo junto. Y al principio, cuando se crea el objeto. Este es cuando se crea el objeto, ¿sí? Quiere decir que ahora tenemos dos opciones para crear nuestros objetos triángulo. Una, como ya lo hemos hecho, con un constructor sin parámetros, en todos los objetos que hemos creado, nacen con ceros. Y luego a través de los métodos set ya tienen valores. Y luego ya con los valores le pedimos sus cálculos, ¿verdad? Sus métodos de cálculo. Bueno, entonces vamos a crear otro objeto. Bueno, fue azul, rojo y verde. Pues vamos a crear ahora el triángulo. ¿Cuál estará bien? El amarillo. ¿Sí? Triángulo amarillo. Vamos a crear otro objeto. Pero ahora quiero utilizar el constructor parametrizado. New triángulo. Y aquí tengo dos opciones, ¿sí? Porque ya tengo dos constructores. Claro que tengo que respetar la firma del constructor, o sea, el tipo de dato y los parámetros, el orden y el tipo. Por ejemplo, si yo le digo, a ver, quiero crear un triángulo equilátero, y yo le doy de 15. Bueno, ahí, ¿por qué me marca error? Si no le pongo nada, ¿de cuánto me va a crear el amarillo? Con puros ceros, ¿verdad? Y si le pongo 15, porque yo quiero crear un triángulo equilátero de 15, 15, 15, ¿por qué me marca error? Porque no tengo un constructor que reciba un solo dato, un solo parámetro. Nada más tengo dos constructores, el que no recibe nada y el que recibe 3. Entonces, yo si quiero hacer un triángulo aquí, en este momento, pues la única forma es ponerle 15, 15 y 15. ¿Sí? Si esto fuera muy recurrente, si dijera, no, es que cada rato necesito crear triángulos equiláteros, pues entonces me convendría tal vez agregar otro constructor. O sea, yo podría agregar otro constructor aquí. Que nada más recibiera un valor. Y que sirviera, a ver, chavos, allá se da mucha plática. Serviría para un triángulo equilátero. ¿Sí? Equilátero. ¿Cómo haríamos ese constructor? Me lo va a aceptar porque es un constructor, es un tercer constructor, pero me lo acepta porque tiene diferentes parámetros, tiene uno. Y entonces, como este es para un triángulo equilátero, pues sí necesito nada más un lado. Entonces ya le diría yo que el lado 1 es igual al lado 2, y es igual al lado 3, y esto es igual a mat.apps del lado.
Y ahí estaría creando un triángulo equilátero. ¿Sí? Entonces ya acá sí podría usar este constructor. Le voy a poner ahora 15 nada más y ya me lo acepta porque ahí estoy creando un triángulo equilátero. ¿Sí? Bueno, voy a el triángulo amarillo y el triángulo. ¿Cuál me falta? ¿El qué? No, bueno, el isósceles, ¿va? No, pero yo digo de color. Un triángulo negro, bueno. Vamos a ver los oscuros. Lo voy a crear, no sé, de valores 12, 8 y 15. Y 14. ¿Sí? Bueno. Le voy a dar salida a cada uno de ellos, pero nada más quiero ver sus valores, cómo quedaron dentro del objeto. O sea, voy a hacer esto. Le voy a dar salida a estos. Va a ser el amarillo y el azul. No, el negro. ¿Sí, verdad? Entonces aquí ya sería amarillo. ¿Ahí qué está sucediendo? Pues que ¿quién manda a llamar el toString aquí? Yo le puedo poner toString. Ahora, no quiere decir que el toString se va a mandar llamar siempre automáticamente. En ciertos contextos. Cuando en un contexto necesita cambiar a cadena, convertir a cadena, es cuando va a mandar llamar el toString. En otras situaciones, yo tengo que llamar el toString. Por ejemplo, si lo quiero poner en una etiqueta, el setText no va a mandar llamar el toString, yo lo tengo que invocar, .toString. Pero aquí el que lo invoca es el operador más. Bueno, el más dice, estamos concatenando una cadena con otro tipo de dato, cualquiera. Una cadena con cualquier otro tipo de dato se puede concatenar, siempre y cuando el otro tipo de dato se convierta a cadena, y lo convierte solito. Y aquí lo que hace es mandar llamar el toString. ¿Sí? Acá en este caso les decía que como no hay una concatenación, quien manda a llamar el toString es el println. A ver, vamos a ponerle aquí pues amarillo y negro. Nada más para ver, ¿no? Cómo quedaron los atributos de... Ahí está, el amarillo, ahora sí quedó de 15, 15 y 15, ¿verdad? Es un triángulo equilátero. Y el negro pues quedó con estos valores. Bueno, entonces, aunque ahorita no pues se vea mucha utilidad en el constructor, créanme que lo vamos a usar bastante. Y siempre nosotros cuando creemos nuestras clases vamos a agregar mínimo 2 constructores, el de default y el parametrizado. El parametrizado es que cada atributo se va a pasar como parámetro. Ahorita porque son clases pequeñas con poquitos atributos. Pero, por ejemplo, la clase font. La clase font no sé cuántos atributos tenga por dentro porque eso está encapsulado. Pero cuando nosotros creamos un objeto de la clase font, nos pone un montón de constructores porque tiene muchos variantes y ni modo de que en un solo constructor yo le dé todos los variantes, no sería práctico. Si tiene 15 o 20 atributos, pues manejarlos en un solo constructor como que no es muy práctico. Y es cuando hace diferentes constructores, como ahorita nosotros, ¿verdad? Si documentamos esta clase, le vamos a decir, tiene 3 constructores, uno de default te pone puros ceros, otro parametrizado, tú le pasas los valores de los lados, y tiene otro que te crea un triángulo equilátero, porque tú nomás le pasas un lado, ¿sí? Bueno, vamos a, ya tenemos nuestra primera clase prácticamente completa. Yo debería, acá en el diagrama, y lo voy a hacer, le tengo que agregar los constructores en el diagrama. Entonces yo los constructores los voy a agregar aquí al principio. Aquí le voy a poner más triángulo, así nada más, no regresa nada ni voy, y luego triángulo, y a lo mejor aquí le pongo lado, y este es de tipo doble. Ese me va a crear el triángulo equilátero. Y luego el otro constructor, triángulo L doble, L1, y luego L2 doble y L3 doble. Bueno, ahí ya quedó muy amontonado. L3 doble.
Vamos a poner esto más para acá, ¿no? Aquí ya me faltó espacio también. Bueno, cuando ya, esto ya se los había dicho, cuando yo les pido un proyecto, me van a hacer el diagrama de clase de todas las clases que ustedes hayan agregado al proyecto, las que hayan diseñado para el proyecto, ¿sí? Yo, por cuestión de tiempo, ahorita sí, como es el primer diagrama que estamos haciendo, sí lo estoy haciendo completo. Aquí están todos los atributos y aquí están todos los métodos. Pero ya en los ejercicios posteriores, generalmente nada más lo voy a dejar con los atributos y los métodos de proceso. Y ya los demás no se los voy a agregar. Pero luego entonces ustedes piensan que así está bien, pero no está bien. Hay que completar el diagrama. El diagrama tiene que estar completo. Ahí está el diagrama. Y entonces ahora lo que vamos a hacer, aprovechando que ya tenemos nuestra clase completa, vamos a regresarnos al ejercicio que hicimos del repaso, ¿sí? En donde, en el visual. Me voy aquí al visual. Fue el primero, en la aplicación triángulo. Y lo voy a ver en el visual. Ya ven que lo hicimos sin funciones, con funciones. Ya ahorita sabemos que son métodos más bien. Y vamos a hacerlo aquí en el frame. Bueno, aquí tenemos el cálculo de dos maneras, sin funciones y con funciones. Y si se acuerdan, esto, lo que hicimos para que el usuario distinguiera para que el usuario distinguiera, decíamos, pues aquí generamos datos, calculamos y los pone del color del botón calcular. Si le pongo con funciones, lo pone de otro color. Pero esto fue nada más para saber que sí está trabajando un botón y otro, porque pues los métodos fueron diferentes, pero el cálculo es el mismo. Bueno, pues le vamos a agregar un tercer botón ahora. A ver, entonces lo voy a duplicar. ¿Cuál es el duplicado? ¿Este? Bueno, vamos a ver si este es el duplicado. Si este es el duplicado. Bueno, ese le voy a poner jboot objeto. O sea, por si no fuera suficiente para el usuario calcularlo con funciones y sin funciones, ahora le vamos a agregar un botón para que calcule con el objeto, ¿sí? Bueno, le voy a cambiar aquí algunas cosas. Por ejemplo, el texto, aquí va a decir objeto. Y acá el color del fondo también lo voy a cambiar, pues tiene que ser diferente, digamos un amarillo. ¿Sí? Entonces es la misma idea de que cuando ejecute, a ver si lo ejecutamos, si aquí el usuario le da calcular, lo pone en rosa, acá lo pondría en verde, acá lo debe poner en amarillo. O sea, va a ser el mismo cálculo, pero ahora con objeto. Muy bien, entonces, pues vamos a hacerlo. Ahorita, esto también se los dije al principio, como son ejercicios muy simples, pues no se le ve como gran ventaja hacerlo con objetos. Y pueden decir, no, está más fácil sin objetos. Bueno, porque apenas estamos empezando. Entonces ahora me voy aquí al botón de objeto. No trae nada, ¿verdad? A ver, me voy a esperar a que termine de platicar, ¿sí? Bueno, ahí la idea es, lo primero no va a cambiar, o sea, yo le voy a pedir, ahora sí ya puedo decir con toda propiedad, le voy a pedir al objeto jteclado1 que con el método getText me regrese el texto y luego con el método parse doble de la clase doble que me lo convierta a doble, ¿sí? Todo eso lo voy a necesitar igual, entonces esto lo voy a copiar tal cual. Bueno, eso no me sirve. Es que aquí es cuando utilizamos las funciones, ¿verdad? Eso no lo voy a usar. La idea es que calculemos el área y el perímetro, pero con el objeto, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí todo va igual.
Lo que seguiría ahora es crear el objeto. Vamos a crear un objeto triángulo y podemos usar los dos constructores, o sea, podemos crearlo con el constructor por default y luego con los métodos set pasarle los valores de los lados. O podemos crear con según el constructor parametrizado, de una vez le pasamos los lados. Bueno, vamos a crear el objeto, ¿sí? De la clase triángulo. ¿Cómo creamos un objeto? Igual, nuestro objeto igual que como hemos creado el escáner, el teclado, el azar. Se pone el nombre de la clase, ¿verdad? Y luego el nombre del objeto. El nombre del objeto, pues yo le voy a poner triángulo de las Bermudas, ¿sí? Igual, y aquí pues vamos a usar uno de los tres constructores. Voy a usar el constructor de default, el que no tiene parámetros. Entonces le diría new triángulo, ¿verdad? Así. Quiere decir que ahorita Bermudas traería puros ceros. Nada más que dice aquí que no conoce la clase triángulo. Y no la conoce pues porque no está, ¿verdad? La tendríamos que importar o, en su defecto, copiar. Entonces, yo la voy a copiar porque triángulo la tengo en una clase, en un proyecto diferente. Entonces voy aquí, lo voy a copiar. Esta es una forma, tal vez no la más adecuada, de aprovechar la clase, de la clase triángulo. Lo mejor sería tal vez crear una librería de mis clases y luego importar esa librería. Porque de esta manera, como lo vamos a hacer, si yo le cambio algo a triángulo en el proyecto actual, pues no se va a reflejar en el proyecto, en el otro, ¿eh? Pero bueno, ahorita lo vamos a hacer así. Lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. Aquí es importante pegarlo con el refactor, porque si lo pego así normalito, lo va a pegar con el paquete del proyecto actual y no va a encajar en el proyecto anterior. Entonces, vamos a ponerlo con refactor. El refactor es lo que hace, lo acomoda, lo que traiga, te lo acomoda en el proyecto, con el paquete adecuado. Entonces, refactor dice, ¿cómo quieres que se llame tu clase? Si yo lo copiara en el mismo proyecto, me pondría triángulo 1. Pero como lo voy a copiar en otro proyecto, pues se puede quedar igual el nombre. Y está bien, así está bien el nombre, le digo refactor. Y entonces ya tengo mi clase dentro del proyecto. Aquí ya está triángulo, ¿verdad? Por lo tanto, cuando me vaya al botón, a este botón, ya lo está detectando, o sea, ya reconoce la clase triángulo. Bueno, entonces ahora le vamos ahí yo ya le podré decir al triángulo Bermudas que me calculara el área y el perímetro. O sea, yo le diría aquí, al objeto JLabe, son etiquetas, JLabe área, ¿se acuerdan? Así se llamaba la etiqueta, sí. JLabe área, con el método que voy a usar el set, porque le quiero poner un texto, setText, me pide una cadena. Bueno, yo le voy a decir a Bermudas que ejecute el método área, pero área me regresa un doble, entonces yo lo tengo que convertir a cadena. Aquí, en este contexto, no manda a llamar el toString, nada, lo tengo que hacer yo, ¿verdad? Bueno, y luego también le voy a decir que pues, haga lo mismo con el perímetro, JLabe perímetro .setText, y aquí sería a Bermudas. La idea de usar el objeto es que la complejidad, que ahorita no es tan complejo, de cómo calcular el área del perímetro de un triángulo, pues que no, aquí la aplicación ni cuenta se da cómo lo hace. Nada más crea el objeto, le pasa información y le pide resultados. Como lo hacemos con los objetos del mundo real, ¿no? Entonces aquí sería perímetro. Es que no es área, es calcular área. Por eso me marca error. Calcular área. Y acá es calcular perímetro. Calcular perímetro. Y ahí está. Si yo lo dejo así, ¿qué resultado me va a dar? A ver, vamos a probarlo. Aleatorios, le digo calcular con este. Bueno, ahí me da una, y
Me pone ceros. Y aparte no cambia el color, ¿verdad? ¿Por qué me pone ceros? Pues porque nosotros le estamos pidiendo al triángulo Bermudas que ejecute, calcule el área del perímetro, pero como usamos el constructor de default, pues trae puros ceros en los lados. Tenemos que pasarle la información que captamos de los campos de texto. Entonces ya lo vamos a hacer ahorita a través de los métodos set. Le diríamos Bermudas, que es el objeto, set lado 1, y le pasamos el lado 1, y pues lo hacemos también así. Lo hacemos para el lado 2 y para el lado 3. Y para que se aprecie que se hizo con ese botón el cálculo, pues vamos a cambiarle el color a las etiquetas. Eso lo tenemos aquí, ¿va? Aquí tenemos el cambio de color de las etiquetas. Bueno, entonces le vamos a decir que la etiqueta del área es un objeto de la clase JLabel, ¿sí? Y a través del método setBackground le vamos a cambiar el color. Es un set porque va a cambiar el color de fondo. Y ese color se lo vamos a pedir a otro objeto que es el J, en este caso no va a ser el JBoot funciones, va a ser el JBoot objeto, ¿sí? A ese objeto, al botón le estamos pidiendo su color, por eso es un get. Y ese color que me regrese, se lo estamos pasando al set de la etiqueta. ¿Sí? O sea, estamos pidiendo el color a un objeto y se lo estamos pasando a otro. Eso aquí sería objeto, porque se llama el botón, ¿verdad? A ver si ahora sí. Bueno, el ejemplo. Calcular, aquí lo calculó, y aquí lo calculó, ¿sí? Para el usuario esto como que es innecesario, ¿no? Porque pues, ¿para qué calcula lo mismo de diferente forma? Nosotros porque estábamos repasando y vemos la diferencia, miren, en el código. Cuando hicimos el botón calcular, todos los cálculos están aquí en el botón. O sea, el que codificó esto tiene que saber cómo se calcula el área del perímetro. Véanlo como si fuera un cálculo complicado. Ahorita no lo es tanto. Pero si fuera un cálculo complicado y lo tuviéramos que hacer en el botón, pues esa sería responsabilidad del que está codificando el botón. Luego lo hicimos con funciones. Las funciones ya se delega un poco porque el cálculo no lo está haciendo el botón. El cálculo lo está haciendo una función. Pero la función, como no está asociada con nada, pues necesita los 3 lados para calcular. Necesitamos pasarle los 3 lados para que calcule. Acá tenemos la función, ¿verdad? Por acá están. Bueno, en cambio, o sea, todavía hay que pasarle la información de esa manera. En cambio, con el objeto, prácticamente no nos enteramos cómo se calcula. Aquí nada más creamos el objeto, le pasamos la información, obviamente la requiere, y luego ya le decimos cómo lo calculó, eso está encapsulado. ¿Sí? Ahora, aprovechando que estamos aquí en esta ventana, yo les he hablado del constructor. El constructor dijimos que es un método especial, que se llama igual que la clase, que no regresa nada, ni siquiera void, y que sirve para inicializar los valores de los atributos. Y eso lo vemos aquí, miren. ¿Se acuerdan que yo tomo como referencia este método? Este es un método. Es más, aquí ¿qué dice? Esto se ejecuta antes de que el usuario interactúe. Porque este es el constructor. ¿Sí? ¿Cómo se llama el frame? JFrame principal. ¿Cómo se llama este método? Se llama JFrame principal. No regresa nada, ni siquiera void. Este es el constructor del frame. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los objetos que maneja el frame? Dijimos que cada elemento, cada componente es un objeto de alguna clase. Estas son las clases. Cuando arrastramos estamos creando un objeto. ¿Sí? Bueno, entonces, y eso lo podemos observar a nivel código acá hasta el final. Al final aquí estamos declarando los objetos que vamos a usar. Nada más los estamos declarando.
únicamente declarando, no lo estamos creando. O sea, ahorita, por eso no podemos usar ningún objeto fuera de los eventos, porque en tiempo de ejecución en esa parte no existen los objetos. Bueno, aquí nada más están declarando la pura referencia, cómo se van a llamar los objetos y de qué clase, a qué clase pertenecen. Pero todavía no se crean los objetos. ¿Cuándo se van a crear los objetos? Botones, etiquetas. Cuando ejecutamos, ¿y dónde se ejecuta el frame? Nosotros nomás le damos aquí play o le damos ejecutar. Bueno, el frame tiene su main, por eso el frame es ejecutable. El frame tiene su método main, como cuando hacemos el modo consola. Este método main, ¿qué es lo que hace? Crea el frame. Aquí está creando el frame. Y cuando crea el frame, está creando el objeto frame en tiempo de ejecución. Cuando crea el frame, actúa el constructor del frame, o sea, se ejecuta. Entonces viene y ejecuta esto. Por eso decimos que lo hace desde el principio. Ejecuta esto. ¿Y qué es lo que hace el constructor? Manda a llamar un método. ¿Cómo se llama el método? ¿Cómo? Init components. ¿Y ese quién lo hizo? Pues bueno, aquí el entorno de NetBeans. Acá en código generado, aquí vemos, este es el método init component. ¿Y qué hace ese método? Es el que crea los objetos. Aquí está creando los botones, las etiquetas. Por eso, si nosotros quisiéramos usar, por ejemplo aquí, que esto lo cambie de lugar, lo voy a cambiar de aquí, lo voy a poner arriba, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahí? Cuando inicie va a ejecutar. Cuando yo ejecute, cuando yo le dé ahorita play, va a venir a ejecutar el main del main, ¿sí? O sea, ejecuta el main, está por acá, ¿no? Está hasta abajo, ¿eh? Aquí está, ejecuta el main. Y el main lo que hace, entre otras cosas, es crear el frame para que el usuario lo vea. Cuando crea el frame, ejecuta su constructor el frame. El frame es una clase, ¿sí? Entonces, ejecuta el constructor y el constructor lo que hace es mandar llamar el método init components, y ese método init component es el que crea los objetos, la etiqueta, el JTAG, y luego ya aparte acá todo lo que nosotros hacemos por diseño, aquí está con código, todos los cambios que le hacemos a los componentes. Bueno, pero ahorita ¿qué me va a marcar? Una excepción, ¿sí? Null pointer exception. Les prometo que esta nos va a salir seguido. Si no lo tenemos con cuidado. ¿Por qué está lanzando esa excepción? Dice, la está lanzando en el renglón 24. Aquí está el renglón 24. El null pointer es una excepción que se genera cuando queremos usar un objeto que no existe. Nada más tenemos entonces, ¿por qué no existe? ¿Por qué el JLab area ni siquiera se fue al perímetro? Se quedó aquí en el área. ¿Sí? Se quedó en el renglón 24. Ahí lanzó la excepción y ya. Bueno, ¿por qué? Porque el JLab area, estamos hablando en tiempo de ejecución, en este momento no existe. Porque no se ha creado el objeto. El objeto lo crea este método. Por eso es importante que esto esté aquí abajo. El null pointer es cuando queremos usar un objeto que no existe. Que nada más tenemos la referencia, tenemos el puro nombre, pero no tenemos el objeto. No se ha creado el objeto. Entonces, por esa razón, esto es necesario ponerlo abajo. Acá, ¿sí? Ahora sí, cuando ejecuto yo el frame, va a ejecutar el main, su main. Y el main, o sea, el frame se crea a sí mismo, se puede decir. El método main crea el frame. Y cuando crea el frame, manda a llamar el constructor. Y el constructor, a su vez, crea todos los elementos visuales, todo eso. Y ahí es cuando, ya en los eventos, cuando activamos los eventos, pues ya los objetos ya están creados, ¿sí? Si yo le pusiera algo como esto, aquí, ¿se imagina? Pues no va a existir ningún objeto, ¿sí? Bueno. Pues ya terminamos nuestro primer ejercicio de... como les decía, a partir del siguiente ejercicio, ya no voy a decir que es orientado a objetos, todo va a ser orientado a objetos, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Ahí le dejamos.